Los periodistas. Aquí estoy nuevamente con el doctor Fidencio Aguilar Víquez. Me honra con su presencia, con sus comentarios, con su sabiduría. Por desgracia, tus ocupaciones no te permiten estar todas las veces que quisiéramos. Pero con todo gusto, pero Jesús siempre Manuel, es y muy muchas estimulante charlar y volver a escuchar todas tus reflexiones, Fidencio. Una cosa me preocupa en los últimos meses. Llevamos 66 feminicidios. No sé si en todos los casos se acepte el tema del calificativo de feminicidio. No conozco a fondo si todos han sido sujetos de la violencia por para cuestiones entrar en ese rubro. Llevamos varios intentos de linchamiento de asaltantes, de ladrones, de presuntos secuestradores. Estoy hablando de Puebla, ¿eh? Sí. Llevamos manifestaciones fuertes en contra de delegados, el tema de derecho a la familia concebida en cuanto al concepto universal occidental, ¿no? Básicamente occidental, sí. Esta lucha que se ha generado desde que Peña Nieto, presidente de este país a la baja, no el país, sino Peña, bueno, también el país a la baja, propuso el asunto de las uniones libres en las manifestaciones, las ofensas, la toma de las calles, en fin, la confrontación nuevamente. Todo esto tiene como que un común denominador, el destacamento militar, el convoy militar atacado por el crimen organizado y que dejó mal parado al ejército, mano. El tema de la corrupción, se persigue a varios gobernadores o exgobernadores, el lavado de dinero, el caso de Puebla que salió publicado en la revista Proceso de la semana pasada, el caso de la prepotencia y los negocios que han sido revelados por un portal sin embargo del senador Emilio Gamboa y algunos empresarios y políticos importantes allá en Quintana Roo, en esa zona, en Yucatán, el petróleo, en fin, mil cosas, ¿no? Y una propuesta de un diputado para que los ciudadanos porten armas, tengan armas. Sí. La aparición hace unas semanas de una brigada que se autodenomina anti-gandalla, de unos jóvenes poblanos que... Aquí en la capital, ¿no? Sí, en la capital, que además se estudiaron el Coremún, se estudiaron las leyes, me imagino serán abogados o estudiantes de abogados, y pues son chavos que están poniendo el ejemplo de algunas cosas que la autoridad no se atreve a hacer. El asunto de las personas que tienen algún establecimiento comercial, invaden las banquetas, en fin, y estos pues avalados por el Coremún dicen, pues esto es un bien que está colocado en un lugar donde no debe ser, olvidado, no hay nadie que se haga responsable de él, etcétera, lo levantan y se lo llevan al departamento de limpia. Y empieza toda una discusión en redes sociales, en un video de más de una hora, que has tenido cantidad de visitas y que levantó mucha polémica. Incluso en alguna columna periodística, Rodolfo Ruiz hace una reflexión de este asunto que generó polémica, la propia columna generó polémica por la denuncia que se hace. Todo esto me lleva a tener este temor de la sociedad está empezando a tomar la justicia en su mano. Ante la devaluación, ante la caída, ante la falta de respeto, de presencia, a la subvaluación de las instituciones y del poder político, la sociedad empieza a emerger en varios órdenes y a hacerse justicia por propia mano y teniendo como una de las herramientas a las redes sociales, Fidencio. Y no te cito de otros estados, en Veracruz hay cantidad de casos de las redes sociales que han denunciado lo que sucede con los secuestros de las niñas y todo este asunto de las violaciones tumultuarias, etcétera, y las ladies fulana y la lady sutana, los abusos, usted no sabe quién soy, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué reflexión te saca así de entrada en el universo que te acabo de plantear? El asunto es... de tutti frutti, dirías. Diríamos que no nos abrumemos frente a tanta complejidad, a tanta inhumanidad, Inhumanidad. a tanto arrebato, diríamos, porque a final de cuentas
estos humores sociales que se reflejan en las redes también denotan y connotan algo. Denotan un malestar, claro. Un malestar social, un malestar en muchos rubros de que la autoridad o la figura de autoridad, en este caso las autoridades gubernamentales, son incapaces, no quieren o no pueden resolver la serie de problemas sociales que se están dando. Y entonces pudiera ser una sobrereacción, por ejemplo, el caso de los linchamientos. No es extraño este asunto de que ciertos grupos tomen justicia por su propia mano, es decir, está documentado históricamente de que hay ciertos momentos en los cuales, cuando la autoridad es incapaz o no escucha a una sociedad, la sociedad casi de manera natural toma estas revanchas, por decirlo de alguna forma. ¿Es un desquite de la sociedad? O este tipo de venganzas. Sí, parece que sí es así. Cuando la sociedad no se siente escuchada, no se siente representada, que además eso es lo que pasa. El informe País que publicó el INE en 2015, más o menos hace un año, señala que la mayoría de los mexicanos cree que las instituciones de impartición de justicia no hacen justicia y cuando lo hacen no reparten bien la justicia. Entonces esa creencia, estamos hablando de porcentajes arriba del 60%, es una falta de confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de impartición de justicia. Y no les va tan bien a los jueces. O sea, uno podría pensar que los peor calificados son los diputados, y es cierto, pero a los jueces no les va bien, a los impartidores de justicia. Entonces, y además quienes han tenido la experiencia de estar involucrados en procesos donde tenga que ver el Poder Judicial, el tema de la corrupción aún es mayor del que visiblemente se percibe. Entonces, esas experiencias, por supuesto que tienen a una sociedad, sobre todo cuando ha sido empobrecida, cuando ha sido hecha a un lado, lastimada, ¿no? Digamos, esta administración ha lastimado mucho socialmente en términos de impuestos, en términos de no ser consultada en decisiones importantes. Entonces, me parece que en cierto sentido son consecuencias de antecedentes que ya estaban allí y que a lo mejor no los vimos o no los vimos con suficiente detalle. Pero todo esto está pasando en una sociedad que pisa la posmodernidad desde hace algunos años, que está influenciada por la tecnología, por los avances tecnológicos, por la facilidad en las comunicaciones, el acceso a la información universal, tal vez no a la información política del gobierno mexicano en la parte, digamos, administrativa, pero son personas formadas en universidades que no cualquiera puede ir, que tienen colegiaturas elevadas, que tienen principios, que tienen valores, que tienen una plataforma de pensamiento. Algo pasa, ¿no? Sí, sin duda son contradicciones y son paradojas. Por ejemplo, como tú dices, universitarios que estudian una carrera y que de repente son los que asaltan y los que roban, o los que organizan los secuestros, o los que organizan los secuestros o roban autopartes. Así ¿no? es. Y eso por no ver quizá en algunos otros casos redes mucho más complicadas, quizá con la trata de personas o el crimen organizado o la distribución de drogas, que haría todavía más inexplicable cómo una persona que acude a la universidad, que tiene una determinada cultura y una determinada formación, de repente no solo se revela, sino que además le gusta el asunto de organizar pues crímenes en términos jurídicos, ¿no? Esta contradicción a mí me parece que tiene un origen en un relativismo técnicamente sería epistemológico, es decir,
que hoy nos creemos todo, pero creer todo significa no creer en nada sólido, sustancial y objetivo. Me parece que dejarlo al arbitrio de cada quien hace su código. Pero te das cuenta que todo esto valores. Es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de los radicalismos. Y el atomismo social, por supuesto. Atomismo social. Porque los radicalismos son posibles cuando a la gente le es indiferente que, por ejemplo, una minoría quiera imponerse, ¿no?, a pues a una sociedad, y a la sociedad pues le es indiferente en cierto sentido, ¿no? Me parece que esa atomización corresponde al relativismo que hay en términos de criterios. El gran problema, a mi modo de ver, antes que los valores, es la ausencia de criterios. No hay criterio suficiente para discernir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto, lo que es noble de lo que es bajo. Pareciera que todo entra en una vorágine más bien de publicidad, de mercado, de consumo, incluso de adicciones, ¿no? Una dinámica en la cual pareciera que todo se explica en función de un producto, un mercado y el consumo. Y me parece que esa dinámica no necesariamente es la que establece sanos vínculos sociales y hace de una sociedad en términos humanos, cuando menos, lo suficientemente amplia para abrazar a cualquier individuo, ¿no? Que me parece que es la gran diferencia entre las sociedades masificadas contemporáneas con las sociedades tradicionales de antaño, donde incluso el pobre, el mendigo, tenían un lugar en el espacio social. Hoy no tenemos ese lugar. Hoy son números en relación a los informes. Y son números además fríos que no vinculan socialmente. Tú dices, hay en el país 21 millones de mexicanos en extrema pobreza. Es una barbaridad, 21 millones. ¿Cuántos estadios aztecas serían esos 21 millones? ¿No? Y sin embargo, ¿qué hacemos socialmente? ¿Qué hacen las autoridades encargadas, por ejemplo, de combatir la pobreza en términos efectivos? ¿Cómo nos enteramos la sociedad? Más que por números. No tenemos un vínculo directo con esos 21 millones, digo, salvo que nosotros mismos suframos algún tipo de pobreza o que nos pegue la economía en esos mismos rubros que a los pobres los arrasa, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que comer al día, ellos no sabemos, solo sabemos los números, solo sabemos que esa numeralia está registrada y que por alguna cuestión subrepticia, ¿no? Por ejemplo, este mismo año el INEGI quiso cambiar una interpretación de pobreza como para paliar el número, y entonces logró una manipulación de número sin que esto tuviera que ver nada con la realidad, simplemente fue un asunto de interpretación. Ahora estos pobres resulta que son menos pobres por una cuestión interpretativa, pero no tenemos una especie de trampa para jugar, sí, con la disminución de la extrema pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los números? Cuando tú te quedas en el rubro numérico, tú puedes contextualizar un número, puedes esconder la realidad en el contexto, y puedes decir lo contrario de lo que está pasando. Claro. Entonces, ese es el gran problema, que ya no tenemos, o parece que no tenemos, contacto directo con la realidad. Tenemos contacto directo con los números y con los datos, como si los números y los datos sustituyeran la realidad. Y es claro que son relevantes los datos, por supuesto, hay que medir. El problema es que cuando nos medimos y no nos gusta, entonces hacemos este tipo de traslapamientos, ¿no? Que me parece que en vez de ayudar y de abrir la realidad a una solución más sensata. Una bola de cristal en este momento, ¿qué perspectiva, qué pronóstico podrías decir para los próximos 25 años, para los próximos 30 años, cuando
haya otra generación, ¿no? Bueno, a mí... ¿Qué va a pasar? No con México, no con Puebla solamente, sino en el mundo. Todos los trastornos, toda la serie de cuestiones que hay, donde hoy día los medios de comunicación no formales tienen una participación tremenda. Hay un pensador italiano, a mí me gusta mucho, porque me parece que desde hace varias décadas anticipaba muchas cuestiones que hoy estamos viendo. Se llama Gianni Vattimo. Gianni Vattimo hizo un análisis filosófico del contexto de ideas, de criterios y lingüístico, ¿no? Y a partir de allí se dio cuenta de la relevancia de los medios. La sociedad contemporánea no se entiende sin los medios. Son los medios los que dan pautas, son los medios, independientemente de sus particularidades, los que abren horizontes, yo creo que para el próximo siglo, ¿no? Para este siglo que estamos viviendo. Son los medios los que marcan tonos de realidad. Pero los medios, a diferencia de hace 30, 40 años, ya no son uniformes. O sea, tú podías leer un periódico y leyendo la cabeza de uno prácticamente era la misma cabeza de los demás, ¿no? Había una homogeneidad, ¿no? Hoy parece que hay investigaciones de cada uno, hay aportaciones, hay particularidades, es más, los medios cada uno sigue su propia agenda, ya no hay una agenda uniforme. Digamos que para mantenerse, para hacer negocio, para tener presencia, sí, deben tener una agenda propia y una no agenda formar parte propia. De la y me parece del poder que en el momento. Diríamos, ¿no? Que eso es saludable, Jesús Manuel. Sí, sí, claro. Bastante saludable, y creo que ha diversificado, y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, porque muchos medios saben ahora que sin incursionar en las redes sociales, como medios no tienen futuro, ¿no? Entonces, es uno de los modos de permanecer en el ánimo de los lectores, ¿no? Yo creo que eso está bien. Pero Vattimo además añadía algo que me parece que no hemos explorado suficientemente, y dice que los espacios mediáticos, la sociedad debe usarlos como espacios de resonancia de su voz. La sociedad debe tomar la voz. La sociedad tiene que... Ahora, pero toda la sociedad tiene la capacidad de tomar esa voz. Pues en términos... Porque yo veo luego comentarios de personas que por el simple hecho de figurar, pues opinan, ¿no? Sin tener ningún conocimiento de base, ¿no? Del tema que se está tocando, ¿no? Diríamos que es lo que... Es como montarte, como figurar, como decir, yo estoy a la misma altura. Lo que nos ha pasado es eso, que todo mundo opina de todo. Lo que decía Humberto Eco, ¿no? Las redes sociales son... así es. Donde la opinión del premio Nobel así, digo, y la opinión del chamaco, sí, que emite lo que siente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú igualar una opinión? Bueno, pues en las redes se iguala. Yo creo que hace falta una evaluación de las calificaciones que se dan en las redes sociales, de quienes forman parte de ellas, según la nación, porque una nación que tiene, un país que tiene un nivel educativo más elevado, tendrá una generación de opiniones diferentes a una tercermundista, ¿no? Lo que sí es cierto es que una opinión informada, una opinión reflexionada, una opinión estudiada es mucho más benéfica que una opinión irresponsable. Una opinión en la que, por ejemplo, hay opiniones que en las redes sociales se vuelven virales y se vuelven escandalosas, ¿no? Como la de este señor que calificó a Ronaldinho cuando hizo un evento deportivo y le llamó simio, ¿no? Y entonces como el impacto fue tremendo, que este señor al momento de ver ahí... No calculó el daño que iba a hacer. No calculó, y luego los rebotes que tuvo, porque a final de cuentas después el tema se partidizó, parece que era un militante de un partido político, y al rato ya estaba la discusión en los líderes partidistas a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de fenómenos, desde luego que
en estos terrenos de las redes sociales nunca sabes, ¿no? Pero tampoco es para espantarse. Gianni Vattimo establece, y me parece que es interesante, que tú puedes abrir un espacio en las redes en las cuales tu voz se haga escuchar. Me parece que eso es bueno, que la sociedad tome voz, ¿no? Que la sociedad opine y diga, o que sectores de la sociedad, aunque no sean grandes sectores, pero sí sectores que pudieran tomar la voz, digan, esta es nuestra opinión, esto es lo que vemos, esto es lo que pensamos, esto es lo que queremos. Y me parece que haciéndolo así, aunque sean múltiples voces, la autoridad puede ir tomando estos elementos de una sociedad plural, porque hay que reconocer que vivimos en una sociedad plural, aunque no nos guste, y que la opinión de los otros diverge a veces sustancialmente de la que podamos tener. Eso a la larga va a ser saludable. El problema es que nuestra propia voz no la dejemos de emitir. Me parece que, por ejemplo, lo que tú haces con estos programas, con estas grabaciones, de incursionar, de tratar de emitir alguna opinión, de tratar de compartir tus reflexiones, tus perspectivas, tus experiencias, me parece que eso no hay que dejarlo de hacer. Y estos espacios son los más adecuados y los propios de una sociedad tan heterogénea como esta, pero en la cual podemos alzar la voz. Me parece que lo primero es levantar la voz, hacerse escuchar, y a través de este levantamiento de la voz y de la escucha, lograr espacios de libertad. Es decir, que quienes toman decisiones en el rubro religioso, político, económico, puedan tener la sensibilidad de una sociedad que necesita determinado tipo de requerimientos, ¿no? Una sociedad que necesita justicia, que necesita economías más humanizadas, que necesita líderes religiosos más sensibles, ¿no?, a las realidades y a las problemáticas sociales. Y me parece que eso, por ejemplo, el Papa Francisco lo está haciendo, bueno, hizo un llamado extraordinariamente, a ¿no?, los periodistas al manejo de la verdad, ¿no? Y algunos otros líderes que me parece que a través de estos medios tienen ese eco en todos estos espacios donde las voces de la sociedad, a veces tan heterogénea, hacen una conexión que puede ser el primer chispazo para soluciones mucho más profundas. Creo que la primera dimensión de esas grandes soluciones es que sepamos escucharnos, porque a veces no sabemos escuchar. Y por eso surge la polarización, por ejemplo, con este tema de la familia. El tema de la familia es un tema polarizante. Pero además es un tema que está siendo es un tema desgarrante, usado para fines políticos. Y es un tema usado para fines políticos. Y a mí me parece que eso denota que como no sabemos escucharnos, no sabemos tomarnos en serio. Si yo te escucho a ti, Jesús Manuel, y tú me dices, a ver, yo estoy preocupado porque en Puebla, en México o en el mundo, ¿no?, están cambiando paradigmas, y si yo te escucho con atención y digo, Jesús Manuel trae esta preocupación, yo cómo la veo, yo cómo puedo comprender lo que tú estás queriéndome decir o lo que me estás diciendo, y de tal manera que si entramos en una sintonía, podemos pensar juntos una solución. El asunto es que si Jesús Manuel está como que deschavetado, o está politizando, o está... O sea, inmediatamente estamos viendo juegos, cuando a veces no hay juegos. Hay inquietudes sinceras, honestas, francas, de la preocupación de lo que está pasando. Pero el problema es, como siempre tenemos el prejuicio de que el otro está politizando o de que el otro está jugando dobles cartas, no lo escuchamos, no le prestamos atención. O sea, ¿tú te irías por una reflexión sobre el saber escuchar? Saber escuchar, en primer lugar. Que significa la comprensión, ¿no? Saber también reflexionar juntos, y juntos sí. Escuchar no es oír. Por supuesto, es ponerse en los zapatos del otro, sí, y tomar los argumentos del otro en serio. Eso es escuchar. Sí. Es como cuando tú escuchas a tu hijo o a tu hija. Dice, oye papá, tengo esto, pasa esto o me pasa esto, ¿tú cómo la ves?
pues tú no minimizas a tu hijo, tú no dices, ay, eres un tonto, ¿no? Al contrario, tú dices cómo está viviendo el drama, de tal manera que tratas de ponerte en sus zapatos y entonces aconsejas si es que te piden consejo, o das tu punto de vista si es que te lo está pidiendo, o incluso en un diálogo más o menos franco de padre-hijo, padre-hija, pues me parece que hay el mejor papel sería de decir, esto que me estás diciendo no es una trivialidad. Qué interesante. ¿No? O sea, el tema es saber escuchar, ponerse en los zapatos del otro y a partir de eso el colaborar en la construcción de una sociedad que tenga peso sobre los líderes políticos. Sí, porque a final de cuentas la sociedad es el principal sujeto, digamos, es el sujeto de una dinámica social, no son las autoridades solo conducen. Ajá. Y dentro de eso, de la definición de la sociedad, ¿interviene el concepto familia todavía? A mí ¿Se ha modificado? ¿Debemos entender y concebir que la sociología moderna de la familia es la base de la sociedad? ¿Sigue vigente? Lo seguirá siendo, Jesús Manuel. Hay que decodificar el concepto de familia a la actualidad. Yo creo que las dos cosas. Uno, en este informe país del INE que sí, publicó, lo leí, ¿no? sí. Bueno, no todo, pero el tema de la corrupción, el tema el tema de quién despierta, cuál es la institución que más confianza despierta, en quién confía más, y el primer punto que brota es en la familia. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Las primeras instancias, antes de que las autoridades políticas, civiles, religiosas, militares, etcétera, la confianza primaria y primera es la familia. La familia. Claro, es cierto que las experiencias familiares son muy diversas. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo desde los 9 años, mi madre murió cuando yo tenía esa edad. Entonces, crecimos siempre como en la figura de mi papá, ¿no? O sea, los 10 chamacos que fuimos, más un difunto, la figura del papá. Entonces, pero eso no cambiaba nuestra concepción de familia. No tiene nada que ver con que sea un hombre viudo o soltero, sí, o una mujer o la viuda mamá, o soltera, ¿no? O la abuelita. O sea, eso no modifica una concepción de familia. Correcto. Pero es cierto que las experiencias son diversas, son distintas, y quizá eso ayude mucho, ¿no? O nos pueda dar pautas como para decir, el criterio sigue siendo el mismo aunque las experiencias sean diversas. A mí me parece que no hay que confundir una dispersión de la noción de familia, que es lo que a veces en la argumentación brota, me parece que sin fundamento, para señalar la gran diversidad de las nociones de familias y por lo tanto como que este paradigma ha cambiado. A mí me parece que no necesariamente es así. Bueno, debes considerar que la definición de la familia en el pasado partía de que una chica no salía de su casa hasta que no se casaba. Estaba incluida en el entorno familiar. En la posmodernidad. Estamos hablando de que esto prácticamente ya no existe. Leía yo una nota que salió publicada en algún periódico local sobre el porcentaje de las adolescentes embarazadas. Cada vez es mayor el porcentaje de las adolescentes embarazadas, lo cual significa que estas chiquillas van a formar familias con un solo elemento, ella y su hijo o hija, y no tendrán al padre. Y entre más vas conociendo gente y te metes con grupos sociales que no eran comunes en tu vida cotidiana, te vas dando cuenta que de cada núcleo social de una familia, de los abuelos, los padres, los tíos y las tías y los hijos y los sobrinos y los nietos, hay muchos casos en donde se dan ya las madres solteras o, en su defecto, las mujeres que son obligadas a abortar y que cuando no lo aceptan las asesinan, y hay varios casos en Puebla. O sea, la familia padre, madre, hijos es algo propiamente
beneficiado, valorado dentro de una práctica religiosa. Pero, Donde no son los católicos los que dan el mejor ejemplo, ¿eh? o sea, Digo, ahora sí que sin careos, si entras pero, pues, al dato, sabes sale una todo cantidad de cosas que suceden entre los sacerdotes y los seglares. Sí. Esos famosos sacerdotes que tienen muchas sobrinas o sobrinos, que nunca conoces a los papás de las sobrinas, ¿no? Sí, sí. Se dan los casos. Y me parece que Se dan los casos de tiempo. madres solteras, y se dan los casos de los hombres que abandonan a su familia y que no les importa y dejan a que los hijos crezcan con la mamá, y se dan los casos donde la mamá se refugia con los abuelos y ahí se queda y forman una familia. Sí, o sea, lo que quiero decir es que la noción de familia es... como que tienes que es más amplia, ampliarla, pero en relación a cómo diríamos- se concebía antes, ¿no? Pero diríamos que estamos aquí hablando del núcleo, ¿no? Del A ver, núcleo- pero un núcleo es padre, madre, hijos, ¿Por o qué? un núcleo puede ser la mamá y sus hijos, o un núcleo puede ser el papá y sus hijos. Por el hecho de que tú hayas quedado huérfano de madre, Ajá. no significa que no hayas tenido una familia. Así es. ¿Estás correcto? Y Yo que no- también, que yo no- que fue no haya- al revés, yo quedé huérfano de padre, y eso no significa que no haya yo tenido una familia. Y que la noción De familia estuviera la incluido tu tengas padre. incluida en tu concepción de la vida y de tu desempeño en la Sí. sociedad y de lo que consideras que es la prudencia en la convivencia, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, ¿por qué negarle a alguien el derecho a juntarse y hacer una familia? No, yo lo que digo es, No, yo no digo que tú lo niegues, ¿no? O sea, simplemente me pregunto yo las posiciones encontradas, ¿no? cuando hablo del núcleo, o sea, siempre que hay hijos, claro, quizá a diferencia que ha ocurrido en México, incluso fue una noticia internacional, lo de 3 personas involucradas en la generación y en el engendramiento de un ser humano, un niño en este caso, ¿no? Que se dio el experimento en Guadalajara, ¿no? Exceptuando esos casos que son que requieren un análisis más puntual y minucioso, el núcleo familiar, Más de la ética, más de la deontología. sí, ¿no? de una bioética, de una además, bioética, claro. muy puntual, ¿no? Sí, Pero diríamos por experiencia una asignatura cotidiana. pendiente en la vida. No, y que tenemos que afrontarla Claro, ya, claro. porque la ciencia en esto Así nos es, ha, así es. ha caminado más rápido que Así la es. reflexión, ¿no? Pero en términos de núcleo, siempre que hay hijos, hay padre y madre. O sea, hay gametos masculinos y femeninos, aunque no lo queramos ver, o aunque lo neguemos, también se puede negar la realidad, ¿no? A eso me refiero con núcleo, porque esa es la base nuclear. Bajo la concepción occidental cristiana. Pero a ver, dime Los si en musulmanes- China, si en China no se da eso. No, espérame, ¿no? en China lo más que puedes... si- Ahora ya no, pero durante muchas décadas lo más que podías tener era un hijo. Sí, sí, pero me refiero Si tenías dos, cuando hay hijo, está necesariamente involucrado y un padre y desde una madre. chiquitito al niño te lo... Cuando hay te un lo- ser humano, pues. Te lo quitan y lo llevan a... Sí, a pero la ese es el formación. abuso del Estado. Bueno, ¿no? pero tienes el caso de los musulmanes, que pueden tener hasta 7 Bueno, mujeres, el asunto siempre y cuando las mantengan de la poligamia misma y forma. monogamia. Pero forma es- parte de su creencia y son familias sólidas. El caso del Islam a mí me parece que actualmente rompe cualquier paradigma en muchos rubros, ¿no? Me parece que ahí sí tenemos una nomenclatura, ¿no? De forma mentis muy distinta, ¿no? De la divinidad, del mundo, Pero de también- la familia, de la sociedad. También es una Y- religión de libro, ¿eh? También hay un libro. Sí, 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 sí. O sea, no vamos a quitar, es más, si tú lees el libro sagrado tiene cosas estupendas y preciosas. O sea, estas lecturas de los libros sagrados, Es interesante. sea la ¿eh? Biblia, sea el Corán, cuando tú los lees, hasta desde un punto de vista meramente literario,
Hay es hermoso. mucha Es cuestión hermoso, sí. humanística. Sí, tienes razón. Tienes Pero razón. desde luego siempre las interpretaciones, aunque no sea de líderes religiosos, o si es de líderes religiosos también, es donde vienen situaciones problemáticas, ¿no? Llamados a las guerras justas, por ejemplo. Pero si te vas a la Edad Media, también en la Iglesia Católica Sí, existía el sí, llamado sí. a las cruzadas. No, yo no estoy negando Y si eso. te vas antes a la fundación de la religión o a la creación, la expansión, la evangelización, surge para evitar la persecución que hay Por la contra espada, sí, de sí, los sí. iniciados en el cristianismo. A ¿no? mí me Los parece de la que cruz. esas son las grandes experiencias, como dice Paul Ricoeur. El tema de la Inquisición es el prototipo del abuso por motivos religiosos en nombre de la verdad, del abuso de las personas, exactamente. sobre las personas. Es la usurpación, ¿no? de la razón sobre el otro, ejerciendo el poder por el simple hecho de que no te puedo controlar. No te Además puedo el poder dominar. espiritual, que era todavía más grave, Bueno. desde luego. Otro día hablamos de la Inquisición. A la Inquisición le sigue el totalitarismo. O sea, Pues es como que se identifica, seres ¿no? humanos tenemos las dos grandes experiencias de Occidente, es Y de- la Inquisición y el totalitarismo. Sí, correcto. O sea, la Inquisición y Auschwitz, ¿no? La Inquisición y las purgas soviéticas, ¿no? O las purgas de los militares en los 60, de los 60 a los 80, ¿no? En América Latina, ¿no? O sea, totalitarismos que terminaron desgarrando socialmente a las sociedades Y que han lo producido padecieron. la sociedad que hoy tenemos. Es cierto. O sea, una sociedad, por ejemplo, nada más habrá ocasión ahí como de analizarlo y demás, pero si analizamos la geopolítica de la distribución de armas, de drogas y de personas, y- hay y- más armas en te vas a ir Estados para Unidos. atrás, te En vas a ir Estados para Unidos atrás. hay más armas que seres humanos. imagínate. Acabo de ver un documental en A3 Player sobre ese tema, donde un individuo, un gallego que pues inmigró a los Estados Unidos, se casó con una cubana y tiene dos hijos. El más pequeñito de 9 años, su hobby principal los fines de semana es tirar. Y el señor tiene más de 200 armas en su casa. Es una barbaridad. No, bueno, él forma parte de la asociación del rifle y todas estas cosas, ¿no? Pero o sea, pones a escuchar el razonamiento de eso y es que estás viviendo en la Edad Media. Con toda la modernidad que hay, estás viviendo en que no puedes salir, no puedes si no traes un arma. Y eso, ya no tocamos el tema del diputado que propuso exactamente lo mismo. Debes traer un arma en tu vehículo, según este señor, como en los Estados Unidos se permite, no necesitas licencia. Texas, que es uno de los estados más duros, parece que sí, pero Florida, tú puedes traer un arma en la cajuela de tu coche y no tener licencia, porque la tienes para tu protección, mientras no te demuestren que la estás usando para asaltar, Claro. ¿no? Entonces dicen, oiga, pero ¿cómo tiene usted un arma? Usted, una mujer. No, yo soy maestra de escuela y doy clases en el nivel primario y tengo mi arma y sé disparar y sé usar. Y si a mí me ataca alguien con un bat de béisbol, puso ese caso, esta señora, donde decía que en una carretera, en un drive-in, qué sé yo, llegan una banda de locos, etcétera, le sacan un bat y quieren atacarla para pedirle su dinero, su tarjeta, robarle su coche. Ella no le da tiempo a marcar el 911 para que la policía llegue. Hay escuelas donde ya se hacen los simulacros, donde los alumnos se deben de presentar en determinados sitios cuando hay una balacera. Y están autorizados los maestros y el personal a usar arma y tenerla bajo su custodia en el momento en el que suceda algo. Bueno. Eso está pasando en Estados Unidos. A ver, pero tú estás hablando de parámetros legales. Bueno, no sé No. si legales, a mí me impresionó socialmente el tema, vamos. Bueno, pero el otro tema es geopolíticamente Claro. la distribución de armas en el mundo. Es ¿no? tremendo. ¿Quiénes son los productores de armas? Alemania, Mm. Checoslovaquia, Rusia, Estados Unidos. ¿Hacia dónde se distribuyen? ¿Quiénes son los principales China, los consumidores? compradores, sí. ¿no? Y las redes de distribución. Pues hay que ir a la Feria de Las Vegas, donde se presenta toda la venta del armamento.
¿quién, Y puede ir cualquiera. quién da, Y cualquiera puede comprar. por ejemplo, al Estado Islámico? ¿Quién les dota de Pues, armas? ¿quién crees? Pues los fabricantes o los traficantes de las armas, los perros de la guerra, ¿verdad? Entonces, es un negocio. Todo eso Es un es negocio. el principal, el Es el del principal. armamento. Luego El armamento. viene el de drogas Sí, y luego el de personas. así es. De órganos y No. personas. Entonces, sí, es ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad Se nos va el tiempo. que sí nos debe hacer, primero, reflexionar. Estos temas, desde luego, hay que reflexionarlos localmente porque hay problemas locales, ¿no? Pero estos otros problemas que además inciden en la mentalidad de la gente, Claro. ¿no? Eso es lo que está pasando en la elección de los Estados Unidos ahorita. El debate entre la Asociación Nacional del Rifle, que respalda a Trump, y los que están en contra, que son los Y me demócratas. parece que ahorita está cambiando el tema hacia los latinos. El voto latino me parece que está allí Sí, va. emergiendo con cierta fuerza y eso ha incidido el cambio de discurso de Hillary Y de los viendo, artistas ¿no? mexicanos que viven en Estados Unidos Sí. y que tienen relación con Estados Unidos, en darle un apoyo. Fidencio, se nos va el tiempo, Se por nos fue el desgracia. Ya tiempo. sabes que Facebook más de 42 minutos no, nos lo permite. Hay que respetar. Muchas gracias. Al Como contrario, siempre es un placer y espero verte más a menudo. Yo Muchas también gracias. espero. Por aquí nos vemos. Los periodistas.